preciosa tarde ya. Le voy a invitar, amado, que estemos ahí puestos de pie, busquemos la palabra del Señor. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 5. Bendito sea el Señor. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Si estamos listos, amados, decimos un amén. Amén. Todavía falta por ahí alguien. Santo es Dios. Estamos listos, leemos la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Yo quiero leerlo otra vez, porque esa palabra está poderosa. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Coloca tu Biblia en el asiento porque vamos a orar. Bendito sea el Señor. Padre, te adoramos. Bendecimos tu precioso nombre, Señor, en esta hora de la tarde ya, Señor. Hemos dado lectura a tu palabra es la verdad. Tu palabra es cortante como espada de doble filo. Tu palabra, Señor, que tú envías en esta tarde con propósito y ella lo cumple, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por esa hermosa palabra. Gracias por la revelación, Señor, que viene envuelta en ella, Señor mío. En esta hora nos ponemos en tus manos como siempre hacemos, reconociendo, Dios, que solo somos un instrumento simple, sencillo en tus manos, que toda la gloria te pertenece a ti y que solo, Señor, te pido que sea precisamente, Señor, la palabra que tú quieres que tu pueblo escuche en esta hora, Dios del cielo. Derrama una bendición especial sobre cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde. Y a nuestra visita, Señor, que tú la puedas bendecir de una manera especial. Permite que nuestros oídos en esta hora estén abiertos, Señor, con una intención de oír, con un oído afinado, Señor, lo que tú quieres que decirnos en esta tarde, Padre. Nosotros nos comprometemos para darte la gloria a ti, porque solamente tú la mereces. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. ¿Puede darle un aplauso ahí al Señor? Ay, es que Dios es bueno. Es que Dios es bueno, mi amado. Dios es bueno. Podemos ocupar nuestro lugar esta tarde, mi amado. Y yo quiero comenzar por decirle que bueno, como siempre hago, buscando la presencia del Señor, yo sabía que tenía este compromiso en esta hora. Pero de esas ocasiones en que yo le decía, Señor, pero que como que todavía ayer por la mañana yo no sabía, y todavía por la tarde yo no sabía, y yo dije, bueno, me voy de rodillas, tú me dices, porque tú me tienes que decir qué es lo que tú quieres que yo hable a tu pueblo en este día. Y no fue hasta ayer al anochecer, cuando me encerré en el cuartito que tengo, que yo le digo, para mí, como la película The War Room, que las hermanas que me conocen saben que yo tengo mi rinconcito ahí. Y me fui y le dije, Eduardo, yo voy a orar. Y me encerré allá. Y cuando me doblé de rodillas, el Espíritu de Dios me llevó a recordar esta palabra. Y cuando comencé a leerla nuevamente, yo sentí ese fluir tan tremendo del Espíritu Santo, cuando seguía refrescando en mí esa palabra tan hermosa. ¿Sabes, amado? Porque hubo una ocasión especial en que Dios usó esa palabra para hablar algo certero a mi vida. Pero yo quisiera en esta tarde plantear el panorama de donde estamos obteniendo esta palabra poderosa del Señor. Porque el que no conoce muy bien la Escritura, para beneficio o quizás para hacer un repasito, sabemos que esos escritos de Eclesiastés los escribió Salomón, un hombre lleno de la sabiduría de Dios. Amén, gloria a Dios. Sabiduría práctica, porque en ese libro están relatados los sentimientos, las experiencias y todas las observaciones que Salomón hizo desde su perspectiva
es que se relaciona con las actividades del diario vivir, con todo lo que tiene que ver con nuestra existencia y las etapas de nuestra vida como individuo. Y usted va a ver durante esa lectura de todo ese libro, usted va a encontrar esas cosas. Realmente Salomón lo que hizo fue un análisis retrospectivo de su propia vida. Y hubo una etapa en ella en que él no estaba tan cerca de Dios, pero ahí dejó plasmada toda su experiencia. Por consiguiente, estamos hablando de un libro sumamente profundo. ¿Usted está de acuerdo conmigo en eso? Los que han leído la palabra saben que eso es así. Ahora bien, de inmediato cuando leemos esa porción bíblica, que en aquella ocasión ustedes si ven mi Biblia, ven que yo le tengo una estrella así de grandecita pegada en ese versículo, porque así de fuerte fue la impresión que yo recibí cuando yo leí esa palabra. Y lo más que me llamó la atención fue esa primera expresión que aparece ahí: como tú no sabes. Ahí no está diciendo, eso lo está diciendo de una manera afirmativa, como que eso es así, eso es un hecho que yo no sé, que tú no sabes, que nosotros no tenemos una explicación, que no podemos explicar eso, que la palabra del Señor dice ahí. Quiere decir que cuando nosotros no tenemos conocimiento de una materia tan profunda, no hay palabras para poder explicar, porque tú quieres explicarla pero no puedes, porque es tan intenso lo que es tan profundo que tú no puedes ni siquiera explicarla, solamente te maravillas de algo como eso. Santo es Dios. Y literalmente lo que la palabra está exponiendo es nuestra incapacidad para explicar esas cosas profundas y maravillosas de nuestro Dios. Es que somos incapaces, porque su grandeza, nosotros no podemos a veces entender la magnitud de ella. Es cierto, podríamos tratar de explicar. Y si yo te pregunto, bueno, y tú me puedes explicar el camino del viento, ¿por dónde es el camino del viento? Entonces, sí, hermana, yo puedo decir, mira, se inventaron una, ¿cómo se llaman? Veletas. Algo que mide la dirección, ¿verdad? Y usted ve que se mueve la flecha para donde el viento da. Pero usted me puede decir cuál camino coge el viento, ¿verdad que no? Simplemente usted puede decirme, yo lo siento cuando me toca, porque cuando la brisa sopla, tú lo sientes, el pelo se remueve, pero volvemos otra vez a lo mismo. ¿Tú sabes por dónde sigue ese camino? ¿Verdad que no? No podemos decirlo. De igual manera, si tú me tratas de explicar a mí, pues que yo sé cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. Bueno, pues ahí está ese embrión y poco a poco, ¿verdad? Eso se va gestando y va creciendo en el vientre y no. La pregunta es, ¿cómo crecen los huesos? Pues tú me puedes decir cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer encinta. No, simplemente tú lo ves a través de las placas, ¿verdad? Los ultrasound que nos sacan cuando estamos embarazadas y usted ve que eso se está formando ahí. Pero explicar cómo crece, no podemos. Eso pertenece a la grandeza de nuestro Dios. Nosotros contemplamos su obra. Y cuando tú y yo contemplamos la obra de Dios, nos tenemos que quedar como abismados. Porque es que no tenemos explicación. Y ciertamente el libro de Eclesiastés, en otro de sus versículos, capítulo 7, versículo 13, dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Tremenda pregunta. Entonces nosotros seguimos mirando la obra de Dios, pero cuando es Dios el que pone la mano, ni tú ni yo podemos cambiar nada. No podemos cambiarlo, no podemos alterarlo, porque eso pertenece a su soberanía, a su poder. Dios. En otras palabras, el hombre es incapaz de poder explicar las cosas que solamente Dios tiene bajo su control. Y nosotros no pasamos diciendo por ahí, Dios tiene el control, Dios tiene el control. ¿Cuántos han repetido esa frase? Amén. Dios tiene el control, Dios tiene el control, Dios tiene el control. Santo es Dios. Es más, amado, el salmista David, y lo voy a buscar porque me gustaría leerlo, en el Salmo 139,
hablando precisamente del asunto del embrión y todas esas cosas. Salmo 139, versículo. Este es David hablando. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ay, qué maravillosa esa palabra. Pero que tremendamente nos podemos identificar con ella, porque tú y yo ciertamente tenemos que contemplar las maravillas de Dios y quedarnos abismados, porque no tenemos una explicación. Santo es el Señor. Pero fíjate que Salomón deja por sentado que de la misma manera que nosotros no podemos ni tenemos una contestación para esas dos cosas, así de esa misma manera dice él que nosotros ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Y cuando yo me encontré con ese versículo en ese día que Dios habló tan fuerte a mi vida, yo dije, wow, Señor. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros ignoramos algo? Bueno, sencillamente que no tenemos ni la idea de lo que es, que no le ponemos atención, que no conocemos la profundidad de eso. Eso es ignorar algo. No conocemos su naturaleza. Y cuando yo meditaba en esto, decía, Señor, ¿y cómo es aplicable ese escenario para nosotros? ¿Y qué enseñanza podemos sacar nosotros de ahí, de esta palabra? Bueno, yo tengo que comenzar por decirte que nosotros ante su majestad y su poder y su soberanía, nosotros vamos a quedar siempre abismados y sin respuesta, porque Él es el todopoderoso Dios. Y cuando Él hace las cosas no te pide permiso a ti, ni te pregunta una opinión, porque Dios no tiene que consultar con nadie. Él es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Pero mira que la Escritura nos está diciendo que Él es el que hace todas las cosas. Y a veces nosotros nos enfocamos cuando escuchamos eso, oh sí, yo lo sé, Él hace todas las cosas. Y nos enfocamos en esos grandes misterios como estos dos que acabamos de leer la palabra del Señor. Pero no solamente Dios trabaja en esos misterios tan terribles, sino también trabaja en las cosas más simples. Entonces Dios está trabajando, Dios está haciendo algo y nosotros no nos estamos dando ni cuenta. O ni lo entendemos. Muchas veces nos pasa así. Simplemente se nos escapa que Él también en las cosas simples, en los detalles de nuestra vida, alrededor de nuestras circunstancias, Dios también está obrando y hace todas las cosas. Usted sabe que todo lo que Él hace y pretende hacernos bien a usted y a mí, que todo lo que Él quiere para ti y para mí es lo mejor. Y hay veces que estamos envueltos en circunstancias y cosas que no entendemos, pero detrás de todo eso está la mano poderosa de nuestro Dios, que nos está guardando, que nos está guiando, que nos está llevando a un lugar seguro. Santo el Señor. En muchas ocasiones esas circunstancias que nos envuelven en nuestro diario vivir, envuelven un trato bien especial de Dios contigo y conmigo. Lo que pasa es que a veces de momento nosotros no nos damos cuenta que es Él el que está trabajando. En mi experiencia personal, cuando yo anoche oraba y comencé a llorar porque me acordé con tanta claridad cuál fue el momento y el porqué de esa palabra para mi vida. Y me ponía el Señor, testifica por qué razón yo tenía esa palabra. Y yo te puedo decir, amado, que cuando Dios me dio esa palabra, yo, como siempre hago, busco mi libreta, hago mis notas, me deleito con la grandeza de lo que estaba
Dios me iba a recordar lo que me había hablado y entonces yo iba a entender. Ay, 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 amado, porque es que Dios hace unas cosas terribles. Y en aquel momento Él sabía que yo no tenía la capacidad de entender precisamente eso. Y estaba ignorando en cierta manera lo que Él estaba haciendo, porque yo ni lo veía, ni lo entendía, ni me lo imaginaba. Porque yo no me lo imaginaba. Y te voy a decir qué fue lo que me aconteció. Mi hermana que vino de visita el viernes aquí, gloria al Señor, al servicio que teníamos, mi hermana menor. Ella tuvo 3 hijos, de los 3 uno varón. Y ese varón tenía un impedimento y estaba muy enfermito, tuvo 3 largos meses en un hospital en Nueva York, y ella venía de regreso a Puerto Rico con su niño, acompañada de mi papá, que siempre estaba dando la mano a ella en esta situación, porque ella era mamá sola levantando sus hijos, ¿verdad? Y ese niño tenía problemas, nunca caminó, murió a los 7 años. Ese día ella regresaba de los Estados Unidos a Puerto Rico y yo estaba supuesta a irla a recoger al aeropuerto con mi hijo mayor, y todos los arreglos se hicieron para llegar al aeropuerto. Y nosotros llegamos al aeropuerto. Cuando íbamos de camino, mi hijo me dice: yo voy a buscar a mi novia. Tenía una novia en el área metropolitana, y la fue a buscar para que lo acompañara en la espera, ¿verdad? Esa ustedes saben, el terminal, como hacemos los puertorriqueños, que nos encanta estar en el aeropuerto y esperar a nuestra familia. Y estábamos ahí, la buscó a ella y fuimos al aeropuerto y estamos esperando esa llegada. Lo que sucedió aquel día fue que ese vuelo se atrasó. Pero se atrasó de una manera tal que el horario se había extendido demasiado. Entonces empezamos a dar vueltas por el aeropuerto y a ver en qué empleábamos el tiempo en lo que ese vuelo de verdad llegaba. Y yo me puse un poco inquieta porque la hora avanzaba y yo tenía que dejarle saber a Eduardo que no íbamos a llegar temprano de vuelta porque había un trastorno en ese itinerario. La cuestión es que cuando yo estoy en el terminal tratando de buscar un teléfono público para hablarle a mi esposo, yo me percato de que hay dos mujeres que cuando yo las miro, de primera impresión, yo sabía que le servían al Señor. Una mujer como de algunos 50 y pico de años, y una doncella que era como de algunos 25. Yo le calculo más o menos esa edad. Bueno, ellas estaban ahí dando vueltas, habíamos 2 o 3 esperando por el bus del teléfono para hacer la llamada, pero ellas estaban dando vueltas detrás de mí y yo estaba haciendo el turno. Pero en lo que la otra persona hablaba, ellas se acercaron a mí y permítame decirle que desde que ellas se acercaron a mí, ya yo empecé a temblar porque yo dije: ay Dios, ay Señor, tú me agarras donde quieras. ¿Qué pasó? ¿Qué tú me vas a decir? Obviamente el Espíritu Santo usó a la mayor de ellas 2 y comenzó Dios a hablarme. Todo lo que me dijo era de parte del Señor. Yo no las conocía, yo las estaba viendo allí por primera vez. Yo no las conocía. Todo lo que me dijo era de parte del Señor. Y yo en medio de aquel terminal comencé a temblar y a hablar lengua, y a mí la gente diría: estamos estudiando loca aquí, porque esto estaba aconteciendo allí. Y yo comencé a estremecerme en mi cuerpo entero y comencé a llorar y a reconocer que era Dios el que me estaba hablando. Amén. Dios. Amén, amado, le dije amén, amén, amén. El Señor, yo lo reconozco, bendecida, muchas gracias. Y me retiré de ellas porque pues yo entendí que eso terminó ahí. Entonces me voy a buscar a mi hijo y seguimos mirando la pizarra a ver si el vuelo llegaba, y el vuelo no llegaba. El vuelo no llegaba. Y eso se seguía alargando. Entonces mi hijo me dijo: pues yo tengo que llevar a mi novia a la casa. Pues se fue a llevar a la novia a la casa y quedo yo en el aeropuerto otra vez y me voy a caminar por el terminal. Y sigo caminando por el terminal y cuando me doy cuenta tengo las 2 mujeres otra vez al lado mío. Santo es Dios. Dios. Y se me acerca la y me dijo: sierva, órele al Señor, porque lo que yo tengo que decirle es que es con usted que nosotros nos vamos. ¿Conmigo? ¿Para dónde? ¿Para mi casa? Sí, sierva, con usted nos vamos.
sé cómo yo quedé. Ay, santo, aquí hay un tremendo problema, porque yo teníamos una extensión móvil. Mi hermana venía con todos los paquetes, estaba mi hijo, la novia, mi papá, el nene, silla de ruedas, montones de cosas, y yo me voy a terminar entonces rascándome la cabeza. Y yo, Señor, pero ¿cómo es esto? Yo sé que fuiste tú que me hablaste, ahora tú me estás diciendo que yo me las tengo que llevar para casa. Sí, para tu casa. Ay, Dios, Señor, ¿y cómo hago esto? Ay, Padre, tú tienes que hacer un milagro, porque yo te voy a obedecer a ti. Si tú me dices que me las tengo que llevar, pues también me las voy a llevar. Pero yo no las conozco, yo no sabía, yo no acababa de entender qué era aquello. Y yo estaba caminando de un lado para otro y ellas no me dejaban, ¿sabes? Detrás de mí. Y entonces, lo único que cargaban era un bultito, como el de la cartera de la hermana. No era más nada, ellas no tenían maleta, ya no tenían nada más. Pero estaban detrás de mí. Y bueno, cuando llegó mi hijo, yo le dije, tenemos un asunto aquí, tenemos unas personas que van a viajar con nosotros para Ponce. Ajá, mami, pero ¿y cómo vamos a hacer esto si no cabemos aquí? Bueno, yo no sé, el Señor hará. Llegó el pueblo, llegó mi papá, llegó mi hermana, mi sobrino, todos los paquetes y todas las cosas. Y ellas ahí, detrás de mí. Mi papá se creía que yo las conocía, y mi hermana también. Hasta que llegamos a Ponce todavía, ellos creyeron que yo las conocía. Porque yo nada más le dije, le vamos a dar rayas y ellas vienen conmigo, ellas se van a montar. Y no sé, Dios hizo un milagro porque todas las cosas las compactó, todo se acomodó en el baúl del carro y bajamos todos para Ponce. Con ellas dos en la parte de atrás. Todo el camino, mi amado, esas dos mujeres fueron hablando lenguas. Todo el camino. No me hablaron nada más. Y mi papá y mi hermana creyendo que yo las conocía. Y yo diciendo, Señor, ¿pero qué es esto que tú estás haciendo? Yo no sé. Y así llegamos a Ponce. Yo dejé a mi hijo y llegué a mi casa. Cuando llego a mi casa, ahí está Eduardo, que puede levantar la mano. Esta ha sido una de las experiencias más tremendas que Dios a nosotros nos ha dado. Cuando entré a la casa, que abro la puerta, yo siento unas manos enormes que me abrazaron y sentí la voz de Dios que me dijo, mi sierva, así te recibo por cuanto me has obedecido. Amén, gloria a Dios. Y yo entré en una bendición tan grande que caí sentada en el sofá. Y de la misma manera esas dos mujeres cayeron en tremenda bendición. Y yo las dejo en esa bendición en la sala y voy para el cuarto a decirle a Eduardo, tenemos visita. Y Eduardo, ¿qué pasó? ¿Cómo que visita? Usted sabe que él habla así bien duro. Entonces yo estaba nerviosa porque él no sabía que yo traía dos mujeres que se iban a quedar en casa y que yo no las conozco. Tranquilo, quédate tranquilo que mañana yo te explico qué pasó. La cuestión es que esas mujeres, sierva, tranquila, váyase a descansar que nosotros vamos a orar aquí. Y yo la traté de dejar acomodada, pero ellas no querían ni eso, hermano, no querían ni que le abriera sitio, ni cama, ni nada de eso. Ellas, déjenos aquí en el sofá, qué sé yo qué más. Bueno, yo fui, alisté mi lugar para acostarme, pero cuando vine a dar la vuelta, ellas estaban en el piso. En el piso estaban orando, en el piso. Tiradas en el piso, ¿ok? No me pidieron cama, ni almohadas, ni nada de eso. Ellas se tiraron en el piso. Santo es Dios. Y ese día comenzó una tremenda jornada y una tremenda enseñanza que Dios a mi esposo y a mí nos dio. Usted sabe, mi amado, que yo no sé los nombres de ella. Hasta este día no puedo repetir. No, quizás me lo dijeron en algún momento, nunca me los pude memorizar. Dios me los borró. Yo no sé cómo se llaman. Pero ¿sabe cuántos días estuvieron en casa? 6.
ellas me cogían por la mano y yo lloraba y me decía, sierva, tú puedes, Dios te está preparando, tú puedes. Santo. Y yo lloraba, es que yo no puedo, es que yo no entiendo, es que esto es muy fuerte para mí. Y ella me decía, sí, tú puedes. Y seguían ahí conmigo, dándonos tremenda enseñanza. Comenzaron a enseñarme qué es lo que viene de generación en generación. Esas maldiciones generacionales empezaron a enseñarme todo eso. Empezó el Espíritu de Dios a revelarme muchas cosas en eso. Dios trajo a través de esas mujeres una gran liberación para mi esposo, que me acuerdo que ese día se doblaba en el baño de nuestra casa del impacto tan poderoso que el Espíritu de Dios hizo en la vida de mi esposo. Ya yo predicaba en mi iglesia, ya yo estaba ministrando y tenía que salir a predicar y ellas me decían, sierva, no se preocupe, que el Espíritu de Dios nos ha dicho que nosotros no salimos de aquí. Usted vaya y predique, que nosotros vamos a estar orando por usted aquí. Y eso hice. Yo salía, cumplía mi compromiso, pero ellas estaban ahí orando por mí. La otra cosa significativa fue que no permitió Dios que mucha gente conociera ni las viera en lo que ellas estaban haciendo en mi casa. Solamente una hermana que ya partió con el Señor. Y en la iglesia nadie sabía lo que estaba sucediendo con Carmencita y Eduardo. Cuando Dios le dio las instrucciones a ella, se las dio en Santo Domingo. Y entonces, ¿sabe lo que pasó? Que ellas tenían orden, según ellas me dijeron, de parte de Dios, que tenían una salida. Pero lo que ellas no sabían era cuándo iban a salir. Y esa mañana, del día que ellas hicieron ese vuelo y del día que mi hermana voló para Puerto Rico, Dios le habló en la mañana y le dijo, alisten el bulto que hoy es que ustedes se van. Y ellas se montaron en el avión y llegaron a la isla sin saber exactamente para dónde y para qué Dios las mandaba. En el aeropuerto fue que Dios les dijo a ellas que era conmigo que se tenían que ir. Y así de igual manera, cuando terminó ese quehacer del Señor a través de ellas en mi casa, entonces estaban listas para salir. Y lo único que hicieron fue una llamada telefónica, no sabemos ni a quién, ¿verdad, Eduardo? Nosotros no sabemos ni a quién. Ellas llamaron al área metropolitana y alguien vino y las recogió. Desde ese día se fueron y yo jamás supe de ellas. Y cuando el Señor me acordó la palabra, dice, mira, de la misma manera que tú no puedes explicar esas dos cosas, así ignora o estaba ignorante de las cosas que yo hago, de la obra que yo hago. ¿Cómo yo me iba a explicar eso? Que allá en Santo Domingo le habló a dos mujeres que yo no sabía quiénes eran, que tenían que venir a mi casa, que tenían que hacer todo este encomienda de parte de Dios, y luego se las iba a llevar otra vez y ya iba a quedar marcada con lo que Dios impartió en mi vida. Amén. Él hace todas las cosas. Y Dios me permitió, y a mi esposo y a mí, una experiencia tan tremenda como esta. Jamás me podré olvidar. Usted se puede imaginar. Hubiera sido bien fácil para mí mirarlas a ella y decir, bueno, lo siento, pero yo no te conozco, no te puedo llevar para mi casa, porque como yo te voy a llevar para mi casa así. Pero, amado, la diferencia de esto es que cuando Dios está en el asunto, cuando es el Espíritu de Dios que está trabajando, pues entonces nosotros como siervos de lo único que tenemos que hacer es obedecer. Y eso fue lo que yo hice, obedecí. ¿Que por qué te cuento esta experiencia, amado? Porque es un ejemplo de las cosas que Dios hace. Amén, gloria a Dios. Y a veces nosotros estamos envueltos en nuestro quehacer y en nuestra rutina y en nuestra propia manera de ver las cosas, y sin embargo Dios está trabajando
Dios, pero ¿y por qué yo me encuentro aquí en esta hora? ¿Y por qué esto ha sido de esta manera? ¿Y por qué estoy viviendo aquí? ¿Y por qué estoy rodeado de esta gente? ¿Y por qué hice este viaje? ¿Y por qué llegué hasta aquí? Yo quisiera todas esas contestaciones, pero ¿sabes una cosa? Dios necesariamente no te las tiene que contestar, pero lo único que yo sé es que cuando tú y yo contamos con Dios, Dios tiene control absoluto de todas esas cosas. Y detrás de toda esa ejecutoria, Dios tiene un plan maravilloso, un trabajo que hacer contigo y un trabajo que hacer conmigo. Ahora nosotros tenemos que tener ese oído bien afinado para escuchar la voz de Dios. Que no entendemos. Y más cuando estamos en nuestra vida llenos de cargas, de preocupaciones, de problemas, de situaciones que quisiéramos cambiar y no las podemos cambiar. ¿Por qué? Porque no tenemos la autoridad. Hay situaciones, amado, en tu diario vivir, en tu familia, en tu casa, en ti mismo, que a menos que no confíes y deposites esa entera confianza en Dios, no vas a poder trabajar en ella. Porque no tenemos la capacidad, necesitamos a Dios. Es que necesitamos a Dios para todas las cosas. Y no podemos ignorar que Él hace cosas tan tremendas como esta. Y esto hace unos años que Dios hizo esto con nosotros, pero amado, Dios sigue moviéndose de igual manera. ¿Sabe una cosa? Yo terminé diciendo, Señor, yo creo que fueron 2 ángeles que tú mandaste a casa, porque yo no sé los nombres. Porque yo no puedo recordar los nombres, porque yo jamás supe de ellas. Lo más probable es que Dios me envió esos 2 ángeles para que me dieran todas esas instrucciones, para que compartieran conmigo, para que yo diera que era verdaderamente ayunar, que era verdaderamente meterse de tú a tú con Dios, porque eso lo vi yo en aquellas mujeres. Las únicas pausas que hacían eran, se me acercaba sierva, váyase tranquila, que dígame cuáles son las camisas de tu esposo, que se las vamos a planchar. Esas eran las cosas, las únicas cosas que hicieron. Todo lo demás, estrictamente espiritual. Le ministraron a mis hijos, me ministraron a mí, le ministraron a mi esposo, me dejaron una gran enseñanza y después se fueron. Santo es el Señor. Qué tremendo es el Señor. Y yo quedé, como les dije ahorita, abismada. Pero, wow, Señor, ¿qué es esto que tú has hecho? Pero esa enseñanza se quedó grabada en mi vida y en mi espíritu. Y yo sé que Dios es capaz de hacer eso y mucho más. Porque Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y el Evangelio de San Juan dice algo bien tremendo en el capítulo 3, versículo 8. Mira, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué palabra poderosa. Así es todo el que es nacido del Espíritu, porque el Espíritu de Dios comienza a trabajar y esa ruta y esa jornada tú no la puedes trazar con un lápiz ni decir por dónde es que viene, porque Dios está trabajando en tu espíritu. Santo es Dios. Amén, gloria a Dios. Yo no sé, amado, usted tiene un silencio tan grande, usted me está mirando ahí con unos ojos tan grandes. Pero yo espero en el Señor que sea que esta palabra la impacta a usted en esta tarde. Porque de cierto no tenemos explicación para esos grandes misterios, pero Dios sigue siendo el mismo, majestuoso, poderoso. Es capaz de hacer eso y mucho más. Ponte de pie, iglesia, porque yo no tengo nada más que añadir en esta tarde. Gloria a Dios. Santo es Dios. Es que cuando me volvió el Señor de nuevo a ver la palabra, era como si le hubiera puesto mi nombre. Mira, Carmen, como tú no sabes, en verdad tú no sabes. Así es que Dios me estaba hablando, me lo estaba diciendo claramente, tú no sabes. Como tú no sabes el camino del viento, ni me vas a poder explicar cómo crecen los huesos en el vientre de una mujercita, así estabas ignorando la obra que yo hago. Mira, y que déjame decirte que yo soy el que hago todas las cosas. Así que esa palabra es buena para ti en esta tarde. Y yo le pido al Señor que de una manera especial ministre a tu alma y a tu espíritu. A tu espíritu
no entendemos ahora lo vamos a entender después. Así de claro lo dice. Así que no te preocupes por lo que no entiendes. No te preocupes por lo que te está rodeando y todavía tú no alcanzas a entender. Preocúpate por no ignorar la obra de Dios y la mano de Dios en tus asuntos. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta tarde. Amén. Santo es el Señor. De Dios. Y en esta tarde, este altar se abre para ti. Dios, aleluya. No busques que queramos señalar ni identificarte por nada. No, es que el Señor es el que te está llamando. Es que el Espíritu de Dios es el que te está llamando. Y esta palabra está haciendo un trabajo en tu vida. Y si tú das un paso hacia adelante y tú le dices, Señor, yo necesitaba eso.